y que debemos mejorar constantemente. Y ¿quién mejor para enseñarnos a orar que nuestro Señor Jesucristo? Todos debemos aprender a orar. Y si creemos que ya sabemos orar, entonces debemos mejorar nuestra vida de oración. Y tal vez podría preguntarles esto: ¿quién se encuentra satisfecho con su vida de oración? ¿Quién puede decir, creo que soy una persona de oración, ya sea hombre o sea mujer? No todos decimos, Señor, creo que mi vida de oración necesita mejorar. El Señor Jesucristo nos enseña a orar. ¿Y cómo nos enseña a orar? Primero, el Señor Jesucristo nos enseña a orar orando, ¿verdad? Porque ¿de qué manera puede uno enseñar a alguien a hacer algo mejor que haciéndolo? Por eso se dice mucho, no, miren, yo primero voy a hacer las cosas para que me veas cómo las hago. Y luego, pues ya después dicen, bueno, ahora las vas a hacer conmigo, para que lo que te vayas equivocando te voy corrigiendo, ¿no? Y una vez que ya se cree que aprendió, dice, bueno, ahora tú vas a hacerlo y ahora yo te voy a ver, para ver si lo haces bien. Y aquí el Señor Jesucristo lo que hace es él orar. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo se debe orar? ¿Cómo se debe orar? Y el Señor Jesucristo nos va a decir cómo se debe orar, nos va a enseñar cómo se debe orar. Pero antes de que entremos en los detalles, donde vemos que el Señor nos enseña a orar orando, primero, algunas de los ingredientes que debe tener nuestra oración es que debemos orar siempre con fe, ¿verdad? Si no oramos con fe, pues no sirve de mucho nuestra oración. También debemos orar con reverencia, tenemos que orar con respeto. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando vamos a hablar con alguna persona que creemos que es importante, como que elegimos las palabras que vamos a utilizar. Y bueno, si vamos a hablar con Dios, pues creo que es sabio utilizar las palabras que vamos a decir. Entonces debemos orar con fe, con reverencia, tenemos que orar con ruegos, con súplicas, debemos orar con humildad. Debemos orar también sin dudar, nos dice Santiago. Debemos orar también con la intercesión del Espíritu Santo. Debemos orar también en el nombre del Señor Jesucristo. También debemos orar sin vanas palabrerías, ¿verdad? Debemos aprender a orar estando personas presentes, porque la oración también sirve para ministrar a los demás. Pero también debemos orar en secreto y especialmente en secreto, ¿no? Entonces, todos esos ingredientes los debe tener la oración. Ahora, el Señor Jesús nos enseña a orar orando. Y miren lo que dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y da la impresión aquí, perdón, de que la vida de oración del Señor Jesucristo inspira a los discípulos para ellos querer orar como Él. Y por eso le dicen: Señor, creo que nosotros no sabemos orar, enséñanos a orar. Juan enseñó a sus discípulos. Ahora nosotros queremos que tú también nos enseñes a orar, igual como Juan le enseñó. Y recuerdan cómo oraba el Señor Jesús. El Señor Jesús oraba temprano, oraba por la noche, oraba antes de tomar decisiones importantes. Recuerden que antes de elegir a sus discípulos, Él se retiró a orar. Él oró por los discípulos, Él oró en Getsemaní, y vemos que el Señor Jesucristo constantemente está orando. Entonces, la vida de oración del Señor Jesucristo vemos que inspira a los discípulos a buscar aprender a orar. Enséñanos a orar, le piden. Por lo menos uno de los discípulos le pide, le dice, y parece ser que el discípulo ve a los demás y dicen: todos necesitamos que nos enseñen, porque él podría haber dicho: Señor, enséñame a mí, porque yo lo necesito. Pero todos lo necesitaban. Ahora, nuestro vivir suele inspirar.
o suele desanimar. En este caso, el vivir del Señor Jesucristo animaba. Y pregunto, ¿tu vida de oración motiva a alguien a también llevar una vida de oración? Nuestra vida. Porque tenemos una comunión tan fluida con el Padre, porque dedicamos el tiempo para orar. Es una vida de ejemplo, es una vida que desafía, una vida que anima, una vida que hace que la gente desee también imitarte en tu forma o en tu vida de oración, o por el contrario, nuestra vida de oración no anima a nadie, no sirve para nadie. Y espero que, y cuidado, debemos tener cuidado porque es muy riesgoso o peligroso uno creerse que uno lleva una vida de oración muy buena, porque eso puede llevarnos al orgullo, a la autosuficiencia, a decir es que Dios me oye por cómo soy, por la forma en que oro. Y eso tampoco es, ¿no? Entonces, por eso hace falta que cuando oremos pensemos en la humildad. Entonces, pero hay algo que está claro que debemos hacer, es orar. ¿Cómo aprendes tú a orar? Si vas a esperar a saber exactamente las palabras que tienes que decir, te digo que nunca vas a orar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pedimos en nuestra oración sin saber lo que necesitamos. Así que no esperes a saber exactamente cómo debes orar, sino que empieza a orar. Y si podemos hablar de algo sencillo, podemos decir que orar es hablar con Dios. Exponerle tus luchas, tus problemas, tus necesidades, tus aflicciones. Y en ese proceso de tú orar, de tú hablar con el Señor, ¿qué va a pasar? Tu vida de oración va a mejorar. Vas a aprender a orar. Y bueno, vamos ahora a seguir los consejos que nos da el Señor Jesucristo respecto al cómo orar. Entonces aquí el segundo punto es que el Señor Jesús nos enseña qué decir al orar. El Señor Jesús nos enseña qué decir al orar. Por lo menos aquí en el Padre Nuestro, creo que Él nos pone, no voy a decir que esta es la oración que debemos pronunciar siempre que oremos, porque creo que esta oración es una oración modelo, en la cual Él nos enseña sobre la importancia o sobre qué prioridades se deben tener a la hora de orar. Pero si vemos el mismo Señor Jesucristo cuando ora en otros lugares, Él nos dice esta misma oración. ¿Sí lo ven? ¿Qué pasa? Que el saber el Padre Nuestro es bueno, creo que sí, es bueno saberlo. Pero el problema está en que, por lo menos cuando yo lo aprendí era un niño y yo parecía un loro. Me lo sabía al derecho y al revés, pero no meditaba en lo que significaba. No sabía lo que estaba diciendo. Y a veces eso pasa, que una oración tan significativa, tan bonita, se puede convertir en un rezo, en una repetición que no nos dice nada. Y entonces aquí lo que vamos a ver es que el Señor Jesús nos enseña qué decir al orar. Miren lo que dicen los versículos 2 al 4. Y les dijo, cuando oréis, decid. ¿Sí ven cómo dice? Cuando oréis, decid. ¿Qué? ¿Qué debemos decir? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y primero, fíjense que el Señor Jesucristo, en las primeras instrucciones que nos da, es establecer el que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que incluye en la oración modelo. Luego expresa la necesidad de provisión y dependencia diaria. Primero, buscamos el reino de Dios y su justicia. Y recuerden que Él también nos llega a decir en Mateo 6:33, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas
o serán añadidas, cuando está hablando de la provisión. Pues aquí primero nos habla de eso, de que primero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego expresar las necesidades que tenemos de depender del Señor. Después vemos que pasa a uno pedir perdón. Y después de pedir perdón, nos dice que no confiemos en nuestro poder, sino que confiemos en la protección de Dios. Cuando nos dice que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No confíes en ti mismo, sino confía en el poder de Dios para protegerte. Bueno, eso es un poco en resumen la petición que el Señor hace, pero vamos a ir paso a paso. Primero, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo primero que vemos es que aquí esta es una oración dirigida ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? Una oración dirigida al Padre. Y miren, yo respeto todo lo que a las personas cuando oran, de hecho no quiero criticar, pero sí les digo que a veces nosotros cuando oramos, muchas veces en lugar de dirigirnos al Padre, nos dirigimos ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Oh Espíritu Santo, te ruego que tú hagas esto, que tú hagas lo otro. Lo respeto, porque dicen el Espíritu Santo es Dios, y lo entiendo, pero si queremos ver el modelo bíblico, las oraciones que yo encuentro en la Biblia todas se hacen o se dirigen ¿a quién? Al Padre. Y aquí el Señor Jesucristo en la oración modelo que nos da es que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y recuerden que aquí el Señor Jesucristo está enfatizando una relación que los judíos no tenían con Dios. Los judíos no solían llamarle a Dios Padre nuestro. De hecho, hoy en día tenemos a los musulmanes que se supone que son primos de los judíos porque también descienden de Abraham. Ellos no conocen a Dios como Padre. Ellos dicen que es como un atrevimiento decir que Dios es nuestro Padre. Entonces hablan de que Dios es grande, dicen Alá es grande, pero no dicen Alá es mi Padre, no lo dicen. Aquí el Señor Jesucristo sí establece una relación más profunda para que cuando pensemos en Dios, que no pensemos en aquel ser lejano que no tiene nada que ver con nosotros, que no nos entiende, sino que habla de un ser cercano, de nuestro Padre, alguien que nos protege, que cuida por nuestro bien, que provee por nosotros. Pero a veces la experiencia que tenemos nosotros con nuestros padres no es la mejor, porque hay, por ejemplo, niños o niñas que se crían sin sus padres, o hay quienes son criados por padres abusivos, y entonces la imagen que tienen de los padres no es tan buena. Y entonces ahí el Señor Jesucristo marca una diferencia. Dice, tú eres el Padre nuestro, pero no tienes las limitaciones o los defectos que tienen los padres terrenales. Padre nuestro dice que estás en el cielo, que eres infinitamente superior a cualquier padre, que eres mejor que cualquier padre que pueda haber aquí. Y ahí vemos esa cercanía, esa familiaridad, pero también ese reconocer la grandeza de Dios, que no está limitado a los límites que nosotros tenemos aquí. Luego dice, santificado sea tu nombre. Y ahí lo que está haciendo es dar al Padre un lugar especial, un lugar apartado. Y eso es importante, porque cuando nosotros santificamos a Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo más santo de lo que es? No, no estamos a Dios haciendo lo más santo. ¿Por qué? Porque Él ya es santo, santo, santo. 3 veces santo, como vemos ahí en Isaías, ¿no? Pero cuando tú dices santificado sea tu nombre, tú estás diciendo, Señor, yo te doy un lugar especial en mi vida. Tienes un lugar apartado en mi corazón. Tú lo santificas en tu vida cuando le estás diciendo que santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga tu reino. Y ahí en esa petición de que venga el reino, por un lado está implícito en que el mal sea erradicado, que la injusticia sea erradicada, que tú, Señor, gobiernes, que tú instaures
tu poder, tu gobierno, tu dominio, para que ya no haya más mal. Pero también está ese reinar. Y recordemos que cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios puede ser que el reino que ya está aquí, pero también puede ser el reino venidero, ¿verdad? Cuando Cristo viene a nuestra vida, Él viene a reinar en nuestra vida. Por eso el reino ya está aquí, porque Cristo reina en tu corazón cuando tú le entregas tu vida y cuando tú lo declaras como el rey de tu vida. Entonces, Señor, que tu reino, que tú gobiernes sobre mi vida. Pero el reino escatológico es cuando el Señor Jesucristo pues, reina, ¿verdad? Reina por 1000 años primero, pero también viene ese reino eterno, en el que ya no hay justicia, en el que no hay más llanto, en el que no hay más dolor, en el que Él es todo en todo. Así que cuando oramos, es importante que nos preocupemos por ese reino eterno. Porque recuerden que el Señor Jesucristo dijo que busquemos su reino. Y eso es lo que aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando a hacer. Y ese venga es una expresión de deseo, una expresión de anhelo, una expresión en la que estás diciendo yo esto lo espero. Porque ¿quién está conforme con la injusticia? ¿Quién está conforme con el mal? ¿Quién está conforme con el pecado? ¿Quién está conforme con el sufrimiento? ¿Quién está conforme con que en muchas situaciones el diablo reine? Nadie. Por eso es necesario que el reino de Dios se acerque. Luego también dice, hágase tu voluntad. Y si podemos decir que el Señor Jesucristo tenía un principio en su vida, si a Él lo regía algo mientras estuvo aquí en esta tierra, ¿saben cuál fue? Hacer la voluntad del Padre o someterse a la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo hizo de la sumisión a la voluntad del Padre su estilo de vida. Se sometió al Padre cuando lo golpeaban, se sometió al Padre cuando lo menospreciaban, se sometió al Padre cuando se hizo hombre, se sometió al Padre cuando fue llevado a la cruz, se sometió al Padre cuando estaba ahí en esa agonía, recuerdan en Getsemaní, cuando oraba, cuando Él le dice, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, ¿pero qué? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la actitud que debemos tener a la hora de orar. Señor, yo creo que sé lo que quiero, pero tal vez estoy equivocado. ¿Y saben qué? Todos nosotros sabemos lo que queremos. Sabemos lo que queremos, pero no sabemos siempre lo que necesitamos. Y Dios sabe lo que queremos y también sabe lo que necesitamos. Y por eso es importante que cuando oremos no lleguemos a darle a Dios clases o a instruirle diciendo, Señor, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero. Sino decir, Señor, yo creo que esto es lo mejor. Pero sobre todo, que se haga tu voluntad y no la mía. Incluso cuando tu voluntad requiera que yo pase por sufrimiento. Porque no sé si lo relacionan, pero muchas veces nuestra oración está dirigida a que Dios nos evite sufrimiento. Cuando no tenemos enfermedad, cuando no tenemos problemas, cuando todo va bien en nuestra familia, entonces decimos, Dios escuchó mi oración. Entonces relacionamos respuesta de Dios a mi oración es igual a que yo ya no tengo ningún problema. Pero eso es un error. Porque muchas veces la respuesta de Dios a nuestra oración es que tú tengas problemas, que yo tenga problemas, que enfrentemos luchas, que enfrentemos dificultades. ¿Es difícil asumirlo? Claro que sí. Pero ahí está donde es necesario aprender ese carácter de Cristo Jesús que dijo, hágase tu voluntad. Señor, mi voluntad es otra, pero mi voluntad no es la mejor, la tuya sí es lo mejor. Y ahí hace falta esa actitud.
y hágase tu voluntad, decía aquí en la tierra como en el cielo. Y solamente está dando ese ejemplo de cómo en el cielo su voluntad se hace y es necesario que se haga aquí en la tierra. Recuerdo en una ocasión que alguien decía, pero es que en el cielo no hay pecado, no hay desobediencia, no hay rebeldía, y creo que no. Depende de qué cielo hablemos también, ¿no? Porque si vemos que la Biblia habla de 3 cielos, pero donde está la morada de Dios, si hay rebeldía, ¿qué hace? Expulsa. Porque delante de Dios no puede haber pecado. Ahora, ese es un poco un tema en el que no vamos a profundizar ahora. Pero luego, el siguiente punto es el pan nuestro de cada día, dánoslo cuando hoy, dice. Y algo que debemos entender es que necesitamos la provisión de Dios diariamente. A veces queremos que nos dé el Señor para todo el año, ¿verdad? Tener los graneros repletos y que ya no me falte nada. Pero hay veces que el Señor sí te va a dar así, te va a proveer para todo el año. Pero hay algo que debemos tener en cuenta y es que necesitamos depender de Dios todos los días. Todos los días necesitamos de su gracia sobre nuestra vida. Todos los días necesitamos de su provisión. Todos los días necesitamos depender de Él. En el momento en que nos creemos autosuficientes es cuando empezamos a caer, es cuando fallamos. Entonces, danos el pan nuestro de cada día, dice, dánoslo hoy. Y luego también dice, perdónanos nuestros pecados. ¿Y qué es un pecado? Fíjense que es curioso lo que la palabra, el significado de la palabra pecado es amplio, pero una de ellas es errar al blanco. En otras palabras, tú y yo fuimos creados por Dios para un propósito. Y podemos pensar un poco como en las flechas que tienen su punta y están bien diseñadas para que vayan rectas. Entonces hay un blanco, cuando se dispara una flecha va hacia el blanco, ¿no? Si viene aire y la desvía, pues ya no da en el blanco. Entonces nosotros pensemos que somos como esas flechas y Dios tiene un objetivo para nosotros, tiene una meta, un blanco, y debemos dirigirnos hacia ese blanco. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros no llegamos a ese blanco. El propósito que Dios tiene para nuestra vida no nos gusta. ¿Y qué hacemos? Erramos al blanco. Entonces, pecado implica eso, errar al blanco, no dar en la diana. Y cualquier cosa de nuestra vida que se desvíe del propósito de Dios para nosotros, se llama pecado. ¿Qué nos hace desviarnos del propósito de Dios para nosotros? Normalmente nuestros planes, nuestra ambición, nuestro egoísmo, el no tener en cuenta a Dios. Pero ahí es cuando nosotros necesitamos que el Señor nos perdone, porque el pecado o el desviarnos de los propósitos de Dios nos mancha, nos contamina. Necesitamos que Él nos limpie, necesitamos también que Él nos redirija. Y luego la otra palabra de pecado también tiene que ver con deudas, ¿verdad? Cuando uno peca, está contrayendo una deuda. Y esa deuda tiene que ser pagada. Y cuando se paga esa deuda, ¿quién pagó la deuda por nosotros? La paga el Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros confesemos nuestros pecados y que le pidamos perdón. Ahora bien, aquí dice, porque nosotros también, o porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y aquí la palabra deber tiene que ver con deudas legales. Es decir, hay una persona que está obligada a pagarte y tú puedes forzarla a que te pague. Y ahora aquí dice, bueno, Señor, aquellas personas que me deben, yo les perdono. ¿Recuerdan el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo de aquel hombre al que se le perdonó una gran deuda? Y luego va a su consiervo que le debía una mínima parte y lo agarraba del cuello y le ahogaba, ¿verdad? Y luego todos sus compañeros de trabajo van al jefe y le dicen, oye, ¿sabes lo que hizo
al que tú le perdonaste? Dice, sí, sí, sí. Pues sabes que él, en lugar de perdonar como tú lo hiciste con él fue y ha mandado a la cárcel al que no le podía pagar, que le pedía una poca de paciencia. ¿Y qué es lo que hace? Va y lo agarra y lo castiga y lo mete a la cárcel también, ¿no? Entonces aquí, si algo que vemos es que esta deuda o estos pecados de los que está hablando no son necesariamente los pecados de salvación, sino que es pecado, podemos decir, que nos hacen perder nuestra comunión con Dios. Porque sabemos, no somos salvos porque perdonemos a otros, ¿verdad? Somos salvos porque el Señor Jesucristo nos perdona por la fe. Entonces aquí cuando dice perdona nuestros pecados, porque también perdonamos a todos los que nos deben, es, Señor, yo tengo una actitud perdonadora y por eso me acerco a ti también para pedir perdón. Pero no es esa actitud en la que no se trata de ese pecado original que cada uno trae y que es perdonado cuando nacemos de nuevo. Se trata de ese pecado que cometemos constantemente, que nos convertimos en deudores del Señor y Él nos perdona y Él nos limpia. Así que, pero la pregunta es esta, tú y yo, ¿tenemos un corazón perdonador? ¿O tenemos un corazón ejecutador? Un corazón verdugo, porque a veces eso es lo que somos. Y aquí se atreve a decir, Señor, yo perdono, por eso me atrevo a pedirte que me perdones. Y la verdad que una de las experiencias más bonitas que puede uno experimentar es ser perdonado y perdonar. Cuando eres perdonado, sabes que quien tenía algo en contra tuya, ya no tiene nada en contra tuya. Y cuando perdonas, también estás diciendo, dejo libre a esa persona de mi rencor, de mi odio, y decido no vengarme. Y creo que el Señor quiere que tengamos ese corazón, esa actitud perdonadora. Ahora, luego dice, no nos metas en tentación. Y entendemos que Dios no tienta a nadie. Pero la pregunta es, ¿Dios puede meternos en tentación? ¿O dejarnos entrar en la tentación? Y creo que sí. Y en algunas ocasiones pienso, hay veces que uno se mete directamente en tentaciones. Y otras veces en las que te encuentras en tentaciones y tú no las buscaste. Así que de alguna manera el Señor ahí permite que nosotros entremos en la tentación. Pero hay una cosa que debemos tener clara. 1 Corintios 10:13, ¿qué nos dice? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Antes bien, junto con la tentación, os dará la salida. Así que Dios ha prometido darnos una solución para cada prueba, para cada tentación. Nos ha prometido dar una salida. Ahora, también es verdad que a veces tenemos la actitud de el superhéroe, el cristiano fuerte, el cristiano maduro, el que se cree invencible, el que critica a todos los que cometen pecado, el que critica a los que se enfrían, el que critica a los que caen. Un poco como Pedro, aunque todos ellos te nieguen, yo no, Señor, porque yo soy de buena madera, porque yo sí soy fiel, porque yo sí estoy comprometido contigo. Entonces uno se llega a creer que es un cristiano maduro y fuerte. Y a veces el Señor nos tiene que dar una buena sacudida para que no nos creamos que somos tan fuertes. Y en eso les puedo decir que confiemos en el poder de Dios y no en nuestra autosuficiencia, porque no somos autosuficientes. Todos necesitamos del poder de Dios para que Él nos libre de las tentaciones. Y luego por eso dice, líbranos del mal. El Señor que sea escudo alrededor nuestro. Y no pidas meterte en tentaciones
para probarte. Señor, o más bien el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él huya. A veces dicen que huir es de cobardes, pero cuando se trata de huir de las tentaciones, eso es de ser sabios, no es ser cobardes. Seamos sabios y huyamos de las tentaciones. Y cada uno conoce sus debilidades. Así que si conoces tus debilidades, no te arriesgues y dile al Señor, Señor, por favor, líbrame del mal. Porque ¿qué pasa cuando el mal te atrapa? Te daña y daña a los que están a tu lado. Así que sí necesitamos que Él nos libre del mal. Y bueno, si vemos el orden de prioridades que aquí el Señor Jesucristo nos da, ya les decía, primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego expresa la necesidad esa de que, Señor, yo necesito depender de ti diariamente. Luego también, Señor, ayúdame para perdonar, perdóname, límpiame. En este caminar, lávame, lava mis pies. Y luego también, Señor, yo no confío en mi poder, quiero confiar en ti. Señor, por favor, líbrame del mal, sé tú mi escudo. Y eso creo que lo podemos ver o manifestar en nuestras oraciones cuando oremos. Ahora, hay otra cosa que también debemos tener en cuenta, y es que el Señor Jesús nos enseña a orar cuando siempre. Primero, fíjense ya, el Señor Jesús nos enseña a orar como orando. El Señor Jesús nos enseña qué decir al orar. El Señor Jesús nos enseña a orar o a que oremos siempre. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que orar. Y nos da aquí, de los versículos 5 al 8, nos da un ejemplo de que seamos un poco, incluso hasta impertinentes, ¿no? Un poco imprudentes. Y miren lo que dice. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y luego fíjense lo que dice el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y ahí está, ¿no? Yo no sé si a veces se han sentido, o por lo menos he escuchado a personas que dicen, no, es que, ¿cómo voy a molestar a Dios con estas cosas? Que Dios tiene cosas importantes que tratar, como para yo venir con mis pequeñeces. Pero ¿saben qué? Hay que orar, hasta cuando te caes de la cama, o cuando tienes una pesadilla, ora al Señor. Aquello que te está molestando, que te está quitando el sueño, tal vez para la gente no sea tan importante, pero a ti te está quitando el sueño. Y a veces nosotros no vemos la importancia, pero es importante. Hay que orar siempre, aunque parezca inoportuno. Hay que ser personas que hacen del orar su hábito. Y miren, no necesariamente tienes que ponerte o buscar un lugar especial para ponerte a orar. Es bueno tener un lugar especial donde puedas ir y estar en silencio y orar y meditar en la palabra de Dios. Creo que eso es bueno, que cada uno tenga un lugar, vamos a decir, un lugar de recogimiento. Un lugar en el que puedas meditar, en que puedas leer la palabra del Señor y que puedas orar y que puedas ahí en silencio estar junto al Señor. Pero cuando vas conduciendo, puedes hablar con Dios y Él te escucha. No tienes que estar con los ojos cerrados, no sea que te des por ahí un golpe, ¿no? Pero Él te va a escuchar. Podemos orar en un sinfín de lugares, haciendo cualquier cosa. Podemos orar, podemos hablar con Dios y convertir nuestro estilo de vida un hábito, hacer de la oración un hábito de nuestra vida. Entonces debemos orar, aunque parezca inoportuno, y también debemos orar sin confiar en nuestras cualidades. ¿Sí ven lo que dice el versículo 8? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará
todo lo que necesite. Primero, dice, y me imagino yo, si estuviera en una situación donde viene alguien ahí a las 2 de la mañana y dice, ay, ¿nos puedes? Y aquí no se utiliza tanto, pero en México sí se utilizaba, y en Israel parece que era muy parecido, que llegaban a medianoche a pedirte sal. ¿Me prestas una poca de azúcar o un medio kilo de frijoles? Oye, ¿me puedes prestar una docena de huevos? Yo luego te los devuelva cuando vaya a comprar. Y así, eso era muy común, ¿no? En México, no sé si seguirá haciéndolo, pero yo recuerdo de mi niñez que sí, llegaban a tu casa. Ahora, sí, y a la hora que llegaran, pues, aquí el Señor pone un ejemplo un poquito extremo, pero que bien podría suceder. ¿Por qué? Porque a veces la gente llegaba a visitar ya de noche, porque si venían caminando desde otro pueblo y tardaban mucho tiempo, si calculaban mal y tardaban más horas o cualquier cosa pasaba en el camino, podían haber llegado de noche y dice, ¿ahora qué le doy de comer? Y antes no tenías un texto de decir, oye, que llego en 5 minutos. No podías textearles. Entonces aquí el Señor Jesucristo dice, mire, aunque sea, dice, por ser su amigo tal vez no se lo vaya a dar, pero por ser imprudente sí. Y aquí el ser su amigo nos podría un poco aclarar el que no nos creamos que somos dignos de ser recibidos porque somos muy buenos, o que somos tan indignos que el Señor no nos va a escuchar. El Señor está dispuesto a escucharnos. Lo digo porque, ¿saben qué? Hay personas que no se atreven a orar porque dicen, es que yo soy tan malo, yo he hecho cosas tan malas que ya no le puedo pedir perdón a Dios. Yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Yo creo que lo que he hecho no tiene perdón. ¿Y cómo voy a pedirle al Señor? Pues bueno, si no te crees que eres amigo de Dios, por lo menos sé inoportuno. No vayas confiando en tus cualidades. No vayas confiando en todo lo que tú has hecho y que entonces te mereces el favor de Dios. Ve confiando en su misericordia. Eso es lo que Nehemías hizo cuando oró. Él dice, no nos acercamos a ti confiados en nuestra propia justicia, sino en tu mucha misericordia. También Daniel oró de esa manera. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, no es porque yo soy tan bueno, es que soy amigo de Dios. Es mi colega. Seguro que me va a hacer el favor. Me va a ayudar, va a hacer el paro, como dicen en México. No vayas confiando en eso. Ve confiando en que Él es misericordioso. Porque también cuando estés mal, cuando le hayas fallado, vas a decir, es que yo no me puedo acercar ya a Dios porque ya no es mi amigo. Dios es fiel, Dios escucha y Dios espera nuestras peticiones, nuestras oraciones. Acércate a Él a tiempo y fuera de tiempo. No confiando en tus cualidades, no confiando en ti, pero confiando en Él, porque es misericordioso. Y luego también el Señor nos dice, nos manda, ¿a qué dice? A pedir, a buscar y a llamar. ¿Por qué? Cuando hay veces que nosotros nos damos por vencidos, hay veces que nosotros dejamos de pedir, ¿verdad? Como lo que nos creemos que ya no hay esperanza. Pero el Señor nos dice que no nos demos por vencidos. Nos dice, pide. Nos dice, busca. Nos dice, llama. Esto tiene que ver con insistencia, tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con que también seamos responsables en aquello que nos toca hacer. Porque hay veces que somos de los que ya le pedí a Dios, ya oré. Y ya el Señor te lo puso en la mano y te dice, agarra al hombre, toca la puerta, llama, busca, no te des por vencido, no te dejes caer. Si Él está contigo, si Él te está acompañando, si tú has orado conforme a su voluntad,
tú persevera, no te dejes caer. Y luego dice, así que nos manda a pedir, nos hasta manda a buscar y nos manda a llamar. Eso nos dice los versículos 9 y 10. ¿Por qué? Mírenlo, se los leo. Y dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y luego nos da otro ejemplo más. Y el Señor Jesús nos deja claro que Dios es bueno y Él nos da lo mejor. Y aquí nos pone el ejemplo, dice, ¿qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. A ver, ahora piensen, ¿quién es el peor padre que hay aquí en la iglesia? Espero que digan yo, porque es muy fácil echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Todos somos malos. ¿Tienes malos pensamientos alguna vez? Sí. ¿Has hecho cosas malas alguna vez? Sí. Y así que piensa en ti, con todo lo malo que eres. Si tu hijo te pide pan, ¿qué le das? Le das pan, ¿verdad? O le dices, sí, te agarra una piedra, rómpete los dientes. O si te pide un pescado, le vas a dar una serpiente. No, no le das eso. O si le pide un huevo, dice, le dará un escorpión. Y la respuesta de todos, a ver, yo no les dije, ya están viendo de reojo, no, peor que yo, ¿verdad? Ya están. Y bueno, ya me están señalando por ahí también a las mamás. Por favor, ellas son santas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso, por eso el ejemplo lo pone de los hombres, ¿no? Pero a ver, la pregunta es clara y suena un poco como a broma, pero la enseñanza es clara. Dice, si tú, sabiendo que eres malo, le das lo bueno a tus hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y esta es otra. Recuerden que en Mateo, el Señor Jesucristo dice cuánto más les dará cosas buenas a los que se las pidan. Aquí Lucas me llama la atención que dice, les dará el Espíritu Santo. Y primero, bueno, hay dos cosas que debemos aclarar. Recuerden que el Señor Jesucristo todavía no asciende, ¿verdad? Todavía no ha ido a la cruz, todavía no ha resucitado, por tanto todavía no ha enviado a su Espíritu Santo. Entonces sí es normal que les diga cuántos, o sea, cómo no le va a dar Dios el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entendemos que hoy tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros cuando nacemos de nuevo. Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios nos sella y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo sí mora en nosotros. Pero mientras el Señor Jesucristo estaba aquí, estaba con ellos, ¿verdad? Dice, está con vosotros y luego estará en vosotros. Es lo que el Señor Jesucristo prometía y dijo. Y entonces ahora la pregunta es, ¿podemos pedirle al Señor que el Espíritu Santo venga a nosotros? El Espíritu Santo está en nosotros, pero sí podemos pedir que el Espíritu Santo manifieste su poder en nosotros, que nos llene de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es contristar al Espíritu Santo. No estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos llenos de su poder. Ahora, todos nosotros necesitamos, para poder vivir en obediencia a Dios, para poder honrarle, para poder servirle, necesitamos al Espíritu Santo morando en nosotros. Si el Espíritu Santo no está morando en nosotros, estamos actuando en nuestra carne y no podemos hacer nada. Pero si Él está en ti, te puede guiar a toda verdad, por toda verdad. Y necesitamos de su poder. Entonces aquí la idea es que Él da de su Espíritu Santo, pero también su Espíritu Santo obra en nosotros. Así que, ¿cómo no va a dar de su Espíritu, dice, a los que se lo pidan?
Aquí la idea es no confíes en tu poder, sino confía en el poder de Dios. No confíes en tu obra, sino en la obra que el Espíritu Santo hace en ti, en la obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Así que, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice. Pero ahí está que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo hemos de orar? Debemos orar con fe, con reverencia, con ruegos, con súplicas, con humildad, sin dudar, con la intercesión del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. No debemos orar tanto, Señor, te voy a enseñar lo que me tienes que dar, sino, Señor, ilumíname, ayúdame a comprender tu voluntad para que yo pueda orar conforme a tu voluntad. Y por supuesto que la humildad, esa actitud de decir, Señor, te necesito, hoy, mañana y siempre, te necesito todos los días. Así que nuestra vida sea una vida de oración, que sea inspirada por la vida de oración de Cristo Jesús y que podamos inspirar a otros para que también busquen al Señor en oración. Oremos. Te agradecemos, Padre Santo, por el privilegio que tú nos das de poder acercarnos a ti en oración. Y Señor, siempre podremos seguir aprendiendo del cómo orar. Pero también, Señor, sabemos que tú perfeccionas nuestras oraciones. Que tú, Señor, obras más allá de lo que entendemos, más allá de lo que pedimos, más allá de lo que sabemos. Y por eso, Señor, te decimos, Padre, que se haga tu voluntad en nuestra vida. Señor, por favor, danos un corazón perdonador, un corazón que se preocupe por buscar tu reino y tu justicia, un corazón que confía en que buscándote a ti, tú sabes dar lo que necesitamos. Padre, por favor, danos de tu descanso, danos de tu paz, danos de tu fortaleza, danos de tu sabiduría y que tu Espíritu Santo nos guíe por toda verdad. Te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque tenemos entrada directa ante tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.